¿Y si el verdadero desenlace de la guerra en Ucrania no depende del Donbass, sino de dos ciudades casi olvidadas en el mapa? Imagina que toda la atención mundial está mirando en la dirección equivocada, mientras el sur de Ucrania se convierte en el tablero donde se juega la partida final por el Mar Negro. Nikolaev y Ochakov. Dos nombres que rara vez dominan los titulares, pero que hoy son los nodos que definirán el futuro del litoral ucraniano. No se trata solo de puntos en el mapa, son llaves maestras que abren, o cierran para siempre, el acceso a Odesa y a las rutas estratégicas del Mar Negro. Este sur, largamente ignorado por las narrativas principales, ahora toma un protagonismo brutal. Quien controle Nikolaev y Ochakov no solo asegura el paso hacia el corazón económico y portuario de Ucrania, sino que también puede sellar el destino de millones de personas y el equilibrio de toda la región. Ignorar la relevancia de estas ciudades es pasar por alto el movimiento clave que puede inclinar la balanza de la guerra y poner en jaque la existencia misma de Ucrania como nación ribereña. Aquí se juega mucho más que territorio. Está en riesgo el futuro económico, logístico y geopolítico de todo el país. Para comprender lo que realmente está en juego, primero debemos conocer el papel estratégico de Nikolaev. Vamos a desglosar por qué Nikolaev se ha convertido en el centro neurálgico de la estrategia militar en el sur de Ucrania. Nikolaev. Mucho más que un punto en el mapa. Este lugar es el corazón logístico y militar del sur de Ucrania, donde se decide mucho más que una simple línea de frente. Quien controla Nikolaev, controla los accesos a Odesa. La ciudad está estratégicamente ubicada a orillas del río Bug del sur, y es la llave que abre, o cierra, el paso hacia el puerto más importante del Mar Negro. Además, Nikolaev es un centro industrial y portuario indispensable, no solo para la economía, sino para la supervivencia militar de Ucrania. Aquí se concentran astilleros capaces de construir y reparar buques de guerra, enormes nudos ferroviarios que conectan el sur con el centro del país, y almacenes de armas, combustible y suministros. Esta infraestructura es la columna vertebral de la defensa ucraniana en el sur. Perderla significa dejar expuesto un flanco entero, sin capacidad de reacción ni de reabastecimiento rápido. Por eso, cada ataque ruso no es aleatorio. Busca reducir poco a poco la capacidad de Nikolaev, transformando una fortaleza en una ruina. Los bombardeos selectivos destruyen puentes, estaciones de tren, astilleros y depósitos. Cada pérdida física es un golpe doble, a la capacidad de resistencia y también a la moral de quienes defienden la ciudad. La caída de Nikolaev no implicaría solo un cambio de bandera. Sería el colapso de toda la logística defensiva ucraniana en el sur, impidiendo el refuerzo de posiciones críticas y rompiendo la confianza del país en su propia resistencia. El destino de Odesa, y en realidad de todo el sur, empieza a decidirse aquí. Sin embargo, el punto más vulnerable no está dentro de Nikolaev, sino en su conexión con Ochakov. ¿Por qué el control de Ochakov puede sellar el destino de toda la región? Mientras Nikolaev resiste bajo fuego constante, Ochakov se convierte en el candado que puede sepultar toda la defensa del sur de Ucrania. Aquí no solo hablamos de dos ciudades, son puntos neurálgicos para el control de la desembocadura del Dnieper y el acceso al Mar Negro, rutas indispensables para sostener cualquier esfuerzo defensivo ucraniano en el sur. Ochakov, situado en una estrecha franja de tierra entre el Dnieper y el Mar Negro, es la llave maestra. Controlarlo significa cerrar la puerta a cualquier abastecimiento o retirada ucraniana desde la ribera derecha del río. Si Rusia logra tomar Ochakov, las fuerzas ucranianas al oeste del Dnieper quedarían completamente aisladas, sin posibilidad real de recibir refuerzos, suministros o tan siquiera evacuar heridos. Mientras tanto, Nikolaev no solo defiende su territorio, sino que sirve como pulmón logístico y moral para el resto del sur. La estrategia rusa consiste en atacar ambos puntos de manera coordinada. Golpear a Nikolaev debilita la moral y los recursos disponibles en Ochakov, y viceversa. Ucrania se ve forzada a dividir recursos, tropas y atención, luchando en dos frentes que se retroalimentan en su fragilidad.
Estos ataques no solo destruyen infraestructuras, puentes, vías férreas, depósitos de combustible, sino que siembran una presión psicológica enorme. Cada día, la defensa se estira y se satura aún más. Sostener ambos frentes simultáneamente, con recursos limitados y líneas logísticas fracturadas, se vuelve una misión casi imposible. El mayor peligro para Ucrania no es la derrota militar directa, sino el agotamiento, quedarse sin capacidad de respuesta antes de que caiga el último bastión. La caída de cualquiera de estos puntos podría desencadenar un efecto dominó en la defensa del sur. Pero si ambos colapsan, ya no se trataría solo de perder terreno, sino de perder la capacidad de influir en el destino mismo de Ucrania, como nación ribereña. Pero las consecuencias de perder Nikolaev y Ochakov van mucho más allá de la línea del frente. ¿Qué significaría esto para la economía, la política y la seguridad de toda la región? El colapso de Nikolaev y Ochakov podría transformar a Ucrania en un país sin salida al mar, cambiando su destino para siempre. Si estas dos ciudades caen, Odesa quedaría completamente expuesta, desprotegida y privada de apoyo logístico y militar. Sin Nikolaev como escudo y sin Ochakov como acceso al Dnieper, la defensa del extremo sur de Ucrania se derrumbaría en cuestión de semanas. Ucrania perdería su estatus de potencia ribereña en el Mar Negro. Esto implicaría el cierre de rutas de exportación vitales para su economía, desde el grano hasta el acero, y también cortaría los canales de apoyo occidental que llegan por vía marítima. La nación pasaría, de un día para otro, de ser un puente entre Europa y Asia a convertirse en un país aislado y dependiente de los caminos terrestres. Pero el objetivo ruso va más allá de la conquista territorial inmediata. Esta campaña no busca solo levantar banderas sobre nuevas ciudades. Es una estrategia de asfixia. Se trata de dejar a Ucrania sin capacidad de reacción, erosionando su moral y economía al punto de que la resistencia militar se vuelva insostenible. Rusia apunta a ganar por estrangulamiento, cerrando cada vez más el círculo hasta forzar una rendición silenciosa. El riesgo es inmenso. La identidad nacional de Ucrania, su economía marítima y su seguridad quedarían devastadas. Una Ucrania sin mar significaría un reordenamiento del equilibrio de poder en Europa Oriental. Las consecuencias se sentirían más allá de sus fronteras. Mercados globales alterados, alianzas occidentales debilitadas y un precedente peligroso para otros conflictos en la región. La caída de Nikolaev y Ochakov sería mucho más que la pérdida de dos ciudades. Sería el inicio de una nueva era en la geopolítica del Mar Negro. Este escenario nos obliga a repensar cómo se desarrollan los conflictos modernos y qué señales anticipan un desenlace aún más dramático. ¿Qué podemos aprender de esta táctica para comprender mejor la evolución de las guerras actuales? Más allá de los combates, la inteligencia y la destrucción sistemática deciden el destino de las guerras. El dominio logístico, aunque muchas veces pasa desapercibido para el público, puede inclinar la balanza mucho más que la simple superioridad numérica sobre el terreno. Controlar rutas, puentes, depósitos y centros industriales es, hoy en día, tan importante como ganar una batalla en el frente. La guerra moderna, especialmente en el sur de Ucrania, es una combinación calculada de presión militar, asfixia económica y manipulación moral. La destrucción de infraestructuras como puertos, fábricas y líneas de suministro convierte a ciudades clave en fortalezas sitiada, donde la resistencia depende más del flujo de recursos que del valor de sus defensores. Al mismo tiempo, la guerra psicológica erosiona la voluntad de lucha, debilitando el ánimo tanto de soldados como de civiles. Por eso, estar informados es fundamental. Comprender cómo se desarrollan estas estrategias permite anticipar desenlaces antes de que sean noticia. Si ignoramos estas dinámicas, nos volvemos vulnerables ante la propaganda, la desinformación y los cambios geopolíticos repentinos. La historia no la escriben solo los cañones, también la determinan el control de los recursos y la capacidad de asfixiar o sostener una nación a través de la logística. Al analizar cómo se bloquean las rutas de abastecimiento y se atacan los puntos vitales,
podemos prever movimientos y resultados, incluso antes de que los titulares lo confirmen. Es clave vigilar señales como el colapso de suministros, la destrucción de infraestructuras críticas y los intentos de manipular la moral pública. Estos indicadores nos muestran el verdadero pulso de una guerra, mucho más allá de los partes oficiales. Pero, ¿cómo puedes aplicar este conocimiento en tu día a día? Veamos acciones concretas que puedes tomar para no quedar atrapado en la desinformación. Hoy, mirar más allá del frente de batalla es clave para entender el futuro de Europa y del mundo. Si observas el conflicto solo a través de los titulares y las imágenes más inmediatas, terminarás perdiendo la verdadera trama que se desarrolla en el sur de Ucrania. Las batallas por Nikolaev y Ochakov no son solo puntos en un mapa, sino piezas fundamentales de una partida de ajedrez mucho más amplia, donde cada movimiento apunta a redefinir el equilibrio de poder en la región del Mar Negro. El desenlace de estos enfrentamientos determinará si Ucrania seguirá siendo una nación capaz de acceder al mar y comerciar, o si quedará cercada, privada de su salida marítima y limitada en su capacidad económica y política. Para quienes solo miran la superficie, la importancia de estos nudos logísticos y costeros puede pasar desapercibida, pero perderlos podría significar el colapso total de la defensa ucraniana en el sur y abrir la puerta a la caída de Odesa. Ignorar la dimensión estratégica de la guerra en el sur es cometer el error de quienes solo ven disparos y explosiones, sin entender cómo se teje la red del aislamiento y la presión psicológica. Cada puente destruido, cada puerto bloqueado, cada almacén en llamas, es una ficha más que acerca a Ucrania a una situación límite, no solo en el frente militar, sino también en el terreno de la moral y la supervivencia nacional. Por eso, te invito a mirar más allá de la superficie, a analizar los patrones, a conectar los puntos que otros pasan por alto. Compartir este análisis es clave para que más personas comprendan que lo que sucede en Nikolaev y Ochakov no es solo una historia local, sino un eslabón en la cadena de cambios que puede transformar Europa y el orden mundial en las próximas décadas. No te conformes con lo evidente. La historia se está reescribiendo lejos de los focos principales, y el mayor riesgo es interpretarla solo desde la inercia de lo visible. Haz tu propio mapa estratégico, comparte esta visión con quienes siguen presos de la superficie, y prepárate para anticipar las consecuencias que llegarán más allá de las fronteras de Ucrania.